energía increíble pasaba por todo mi cuerpo durante más de 4 horas. Nosotros venimos a experimentarnos, no a experimentar algo concreto. Solamente te permites disfrutar desde la información que hay fuera. Pero ¿qué ocurre cuando tú te detienes y dices, ¿sabes qué? Esto no me gusta. La humanidad requiere reaprender a ser ellos. Cuando se me acabó el fútbol, yo sentía como que tenía que hacer algo para darle sentido a mi vida. Viví mi proceso. Pero una persona que no tenga esa comprensión, ¿qué hace si no sabe qué hacer con su vida? Va a llegar un momento en el que se va a detener. De hacer o de buscar. De todo. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Hablemos. Seguramente muchos vivimos con ideas que no son nuestras, creencias que tenemos arraigadas, que nos definen prácticamente y nos permiten ver otras posibilidades que están ahí. Hoy estoy con una persona que me ayudó a destruir esas creencias, a ver las personas de una forma diferente, desde la historia que me cuento, diferente historia que he estado siempre ahí, pero que no la podía ver. Me ha ayudado a soltar miedos, dudas y preocupaciones que no son necesarias. Al principio me cayó muy mal por su forma directa de decir las cosas, de enfrentarme, pero después de muchas conversaciones que tuvimos y conversaciones que profundizamos, me dio una verdad que me dio paz. Así que espero que te veas este capítulo hasta el final, porque la información que tiene, estoy seguro que va a transformar tu vida. Fernando, mi hermano, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Placer en saludarte, qué bueno tenerte aquí, mi hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, qué bueno enterarme de todo esto. Como que no sabías, obviamente sí sabías. Sí, claro que sí. ¿Cómo nos encontramos allá en Villa de Leyva? Sí, la verdad que, oye, pues todo al final te lleva al mismo lugar, ¿no? De hecho, por ejemplo, antes de Villa de Leyva yo había pensado en hacer algo similar a lo que hicimos allá o a lo que hice yo allá en otros momentos y nunca se dieron. Tenía que ser ese momento Así es, porque al final todo, requeríamos... así es, todo fue perfecto. Y bueno, pues la primera vez que te vi, efectivamente, yo te veo que estabas hablando y diciendo y tal, que había un grupito ahí. Y normalmente cuando veo cosas más allá de las que puedo ver, las discierno yo antes de hablarlas, antes de abrir la boca, antes de decirlas. Pero en ese momento llegaste fue de una, o sea, yo estaba conectado con mi personaje en ese momento y tú sin Así es. conocerme, Así báquete. es. Claro, lo que pasa que cuando este tipo de temas más profundos a nivel espiritual o a nivel conciencia con uno surgen, son así. Es decir, no hay una cara u otra porque no hay juicios. El juicio lo pone aquel que quiera ponerlo. Yo por mi parte no había juicios, no había nada, simplemente compartirte algo que en ese momento yo estaba viendo y estaba sintiendo que tú requerías, nada más. ¿Había intencionalidad alguna en mí? No, solo había una intencionalidad de compartir aquello que compartí. Lo que pasa que tú estabas en ese proceso en el cual veías las cosas desde esa cajita, ¿no? Desde el personaje que tenía y obviamente contándome la historia una otra vez de mi lesión y mi dolor y reconociéndome frente a todos. Bueno, Así es. yo creo que tenemos que comenzar por el principio, pienso yo, porque yo tampoco me sé la historia que se viene. ¿Qué hace un español en Colombia? Y precisamente en mi tierra, en mi Pereira City, trasnochadora, querendona y morena, o sea, ¿qué te trajo hasta acá? Bueno, yo comienzo en un viaje espiritual en el 2021. En septiembre del 2020 yo tengo un despertar de conciencia pleno, donde después de un camino de observación y discernimiento conmigo de toda mi vida, ¿vale? Bueno, pues pude sentir como una energía increíble bajaba, pasaba por todo mi cuerpo durante más de 4 horas, ¿vale? Una energía. Una energía muy fuerte, placentera, armoniosa, amorosa, pero muy fuerte. Entonces, bueno, pues yo empecé a vibrar. Yo estaba hablando por teléfono con una amiga de aquí de Colombia, precisamente, y de hecho ella me ayudó a estabilizarme en ese momento porque yo no comprendía nada de lo que me estaba pasando. No sabía qué era, no sabía qué estaba ocurriendo, no sabía nada de nada, solo que estaba sintiendo lo que estaba sintiendo. Era una energía, para que te hagas una idea, aproximadamente de 1 metro, 1,5 metros de diámetro, ¿vale? Alrededor mío.
O sea, tú la Y- veías. Sí, pero sobre todo la sentía. Y cuando tú hablas de vibraciones, ¿que tiemblas o...? Dentro de ti, sí, empiezas a temblar, empiezas a sentir como como un temblar interno, pero muy acelerado. Imagínate que es una vibración donde empiezas así, Ya. ¿vale? Pero cada vez más intenso, más intenso, más intenso y dentro de ti. Hasta que llegó un momento en el que incluso las piernas me empezaban a vibrar, que me empezaron a doler de la vibración. Y eso empezó como a la 1:30 de la mañana. Yo estaba trabajando en Dinamarca por aquel entonces. O sea, tú no vivías en España, ¿no? No, yo había ido a Dinamarca a trabajar, es decir, la vida. ¿En Te qué? va. ¿Qué Yo trabajabas? trabajaba en un almacén de logística. Ya. Y entonces, bueno, pues la vida me fue direccionando de un lado para otro, del mismo lado en el que me llevó durante casi 10 años a México. ¿Estuviste en México? Claro, yo me fui a México y estuve mucho tiempo, porque yo me dedicaba a cantar. Ah, sí, cuando en Villa Elide sacaste Así es. la guitarra y le Yo soy metiste cantante y durísimo. compositor, entonces, bueno, me llevó para allá la vida y tuve mis experiencias allí donde aprendí mucho en esa observación, en ese camino que yo conmigo había iniciado cuando era pequeño, con 7 años, ¿no? Mi primera anécdota que alguna vez he contado en mi canal de YouTube es, con 7 años, mi hermano siempre se metía conmigo. Mi hermano es como 2 años mayor que yo. Y entonces, bueno, pues un día me pongo a pensar, ¿y si no le hago caso? ¿Te molestaba mucho? Sí. ¿Y si no le hago caso? ¿Y si no le sigo el cuento? Si no reaccionas. Y entonces lo hice. Y quien cambió fue él, quien se empezó a molestar fue él, porque no reaccionaba yo. Y entonces me di cuenta de esos detalles. Y a partir de ahí, pues empecé a observar detalles, ¿no?, en mí desde que tengo 8 años. Unos eran de una forma, otros eran de otras, pero cada uno iban haciendo un poquito más dentro, ¿no? Porque al final todo esto ocurre dentro de ti, en ese detallito que ves, tanto en ti o fuera, que marca algo dentro. Si aprendes a verlo, al final lo que está haciendo es redireccionarte hacia aquello que eres. Porque nosotros no somos solamente todo aquel personaje que podemos ver en el espejo o que podemos creer o pensar o sentir por cómo reaccionamos, actuamos, nos desenvolvemos con los demás o incluso con nosotros. No, ese es un personaje. Ese es un personaje o ese es un El avatar. avatar, ¿vale? O ese es el trajecito que usamos para experimentarnos. Nosotros venimos a experimentarnos, no a experimentar algo concreto. Nos experimentamos nosotros. De hecho, todo lo que ocurre, ocurre dentro, no fuera. Tú puedes experimentar, yo qué sé, cualquier cosa, el alcohol o cualquier droga. ¿Y dónde la experimentas? ¿Fuera? No, dentro. Entonces, si aprendes a observarte, lo que te vas a dar cuenta es vas a hacer un reconocimiento de todo aquello que ocurre dentro de ti. Y aquello que ocurre dentro de ti te puede gustar o no. Te Pero puede vibrar o no. desde la frecuencia que uno es. Así es. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ocurren unos cambios. Tienes unas consecuencias en ti. Cuando aprendes eso contigo, el camino es mucho más sencillo. Te vas a caer, te vas a tropezar, te vas a cometer errores. Eres humano y has venido a experimentarte. Permítete hacer todo eso. Pero del mismo modo, permítete doblegarte a ti, doblegar tu orgullo, doblegar tu ego, reconocer pues, que te has equivocado o reconocer que lo que has hecho o lo que has pensado pues no es correcto. No es correcto no para nadie, para ti. Esto no tiene que ver con nada de fuera, es contigo. Si tú estás pensando o enjuiciando o culpando algo sobre cualquier persona o ser que esté fuera de ti, lo estás haciendo dentro también. Entonces, si tú eso lo hablas, te lo muestras, dejas de hacerlo. ¿Por qué? Porque no se siente bien. Tú eres una frecuencia muy amorosa que por las situaciones, por la propia experiencia que vives, no te das cuenta. Y solamente te permites disfrutar desde la información que hay fuera, desde la información que tú has ido introduciendo dentro de ti, tanto por todo aquello que hay fuera como por ti mismo. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre cuando tú te detienes y dices, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Es que esto no lo siento bien, no siento bonito.
es que cuando hago esto siento una emoción increíble aquí. Entonces, ¿por qué no sigues haciendo eso en lugar de lo otro? Eso es doblegarse al personaje que has ido creando. Pero no todo el mundo va a tener, digamos, esa voluntad de tomar esas riendas por toda la información que hay externa que de una u otra forma lo condiciona. Como estamos hablando, distorsiona esa frecuencia que uno es. No es que no tenga la voluntad. Lo que ocurre es que muchas veces uno no tiene el conocimiento y solo basa toda aquella experiencia que él hace o que él tiene en aquello que conoce. Y quizás eso es lo que requiere o no, en el momento. Claro, todo es perfecto en tiempos. Es decir, tanto en tiempos, en formas como en modos, es perfecto. Del mismo modo que te pasó a ti, ¿vale? Me pasó a mí Sí. en muchas otras situaciones, ¿vale? Yo he tenido situaciones justo incluso cuando yo desperté. Yo recuerdo los últimos cambios que puedo tener así muy presentes es en mi trabajo los últimos juicios que yo hacía hacia algunos compañeros, ¿no? Por su forma de comportarse o de ser. Y cuando hacía ese juicio hablaba en ese momento conmigo en voz alta, porque eso sí que es muy claro. Cuando te hablas en voz alta te escuchas. Cuando piensas, estás pensando. Puedes estar pensando que te estás hablando, pero no te estás hablando, estás pensando que lo estás haciendo. Entonces es importante empezar a reconocer que cuando yo me hablo, quien habla es esa frecuencia que yo soy, es ese ser divino que yo soy, esa divinidad. Y para poder escucharme requiero hablarme, porque ¿qué somos? Frecuencia. ¿Y qué hace cuando hablas? Sale la frecuencia. ¿Y qué frecuencia escuchas? La frecuencia que sale. ¿Y cuál es la que sale? La tuya. Es el llegar a escucharte. ¿Qué me pregunto? Lo que sea, no importa, comienza, da igual. Esto no lo vas a hacer en un día. Esto requieres acostumbrarte, del mismo modo que te acostumbraste A pensar de cierta manera. y a tomar la cuchara de cierta forma para que la sopa no se caiga. Ya. ¿Vale? Esto es igual. Lo que la humanidad requiere completamente es reaprender a ser ellos. Desaprender y reaprender, o solamente reaprender. Reaprender. Porque nunca olvidas Ya. decir lo que eres. Lo que ocurre es que la información que tienes pues te hace ser de una forma. Te enfocas en otra información, más Así bien. es, así es. Del mismo modo que me ocurrió a mí, o te ocurrió a ti, o le ha ocurrido a muchos que conocemos, todo comienza siempre en un momento concreto. Y si te das cuenta, la mayoría de las veces son momentos donde hay una implosión dentro por una explosión externa. Ese es el despertar de conciencia. Bueno, ese es el despertar. Y siempre ese despertar tiene que ser en un momento que genere dolor o un impacto drástico en la vida de las personas, porque normalmente siempre que uno oye el despertar de conciencia es porque le pasó algo que cambió drásticamente la vida de esa persona. Ejemplo, a mí, pues, el tema del fútbol. Sí. A ti, seguramente, bueno, seguramente no, ya estoy, ya estoy direccionando, pero dentro de la historia que sé, fue también algo trascendental que cambió, digamos, de 180 grados tu Sí. vida. A mí lo que me cambió fue esa descarga de energía. Ya, Es decir, yo no tuve ese golpe. pero siempre tiene que ser ese golpe o no necesariamente. No, ¿Cómo? depende del camino de cada cual. Es decir, el camino de cada cual lo marca cada cual consigo mismo. Es diferente. El único que tiene el poder para poder hacer cualquier cambio dentro de ti eres tú. Nadie más. Por mucha información que puedas encontrar fuera, por mucha desinformación que puedas encontrar fuera, el cambio va a ocurrir cuando tú realmente quieres hacerlo. En todo. En tu conciencia, en tus formas, en tus modos, en tus creencias, en tus apegos, en todo. Ahora, eso puede venir desde una situación fuerte porque tú así lo requieres, porque estás tan ciego que no ves los detalles, ¿vale? Ok. Y entonces requieres esa explosión para que puedas decir, hey, ¿qué está pasando? Porque si no, no lo vas a ver. Estás, Así digamos, es. en una zona de confort. Así es. Porque la desinformación que ocurre aquí y toda esa frecuencia que hay tan alterada, ¿vale? Está tan arraigada en nosotros que si no ocurre algo muy brusco, no prestas atención. No lo haces fuera, imagínate dentro, ¿vale? Entonces esa es la importancia. Ahora, hay gente que tiene su despertar
en un proceso muy calmado, muy tranquilo. ¿Siempre va a haber una implosión dentro? Sí. Va a Pero haber no una tan implosión. drástica. Eso es, pero no tan drástica. Ocurre ese caso drástico cuando requieres. Ahora también van a despertar aquellos que realmente requieran despertarse. No todos despiertan. No todos despiertan. O sea, hay unos que van a seguir, digamos, en modo automático, Así es. pero porque su experiencia es lo que requiere, vinieron a esta experiencia de vida, a este plano, a vivir así en modo automático, o llenan el espacio. Es que Muchas esto... preguntas al mismo tiempo. No, no, está bien. Lo que pasa es que es muy Es profundo muy, esto. muy profundo. Sí, a ver. Para que uno despierte, primero, además de requerirlo, ¿vale? Lo que, entre comillas, se necesita, porque tú sabes lo que yo pienso sobre esa palabra, Sí, ¿vale? lo de la necesidad, entre comillas, pero para que entiendan las Así personas. es. Se necesita una serie de circunstancias y una serie de eventos que ocurran aquí, en este plano, en este mundo, en esta tierra, para hacer una elevación de frecuencia. Como podemos ver, hoy por hoy hay muchos choques frecuenciales, ¿vale? Entre, llamemos, amor y odio, o luz y oscuridad, ¿vale? Y eso ocurre porque está habiendo una elevación frecuencial de ese lado positivo, que no porque sea mejor, son experiencias. Aquel que viene para una cosa, puede ser luz, oscuridad, está perfecto y requerimos dejar de juzgar porque se está experimentando. Cuando todo eso cambie, esa persona o ese ser se va a experimentar, pero no va a dañar a nadie, se va a experimentar en esa oscuridad, pero de formas totalmente distintas. El tema es que toda la interferencia que existe hace que esté toda esta locura, ¿vale?, en la humanidad. Entonces, bueno, pues hablábamos antes, fuera de cámaras, cuántos casos hay en que cometen un asesinato o temas difíciles de explicar, Sí. y hablas con ellos y no se acuerdan de nada. Solo recuerdan unas voces antes y ya, y no recuerdan nada. Y esto ocurre por lo que yo te he comentado antes, ¿vale? Digo, no lo explico ahora para no Sí, para profundizar, porque aquí nos tanto. vamos otras 2 horas. Así es. Pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo lo que se requiere es una elevación, sí o sí, de frecuencia, ¿vale? Por eso el despertar comienza hace como unos 10 años aproximadamente. El despertar real, De, ¿vale? de la mayoría De de todo. los que van de los que van a despertar. De todo, de todo. De hecho, ese nuevo calendario maya, aquel famoso calendario del fin de los tiempos, Sí. es el fin de los tiempos que se conocen. De la inconsciencia, Claro, de lo que se conoce. conoce, no como el fin, como lo Eso muestran es. como destrucción Eso es, total. porque salíamos de un periodo de oscuridad, pero un periodo de oscuridad galáctica, ¿vale? No un periodo de oscuridad solamente aquí. Del mismo modo que existe la luz aquí, o la oscuridad, existe la luz y la oscuridad fuera, ¿vale? Esto es así. Entonces, nosotros entrábamos en un proceso de miles de años donde nuestro hogar o nuestra Vía Láctea o nuestro sitio, ¿vale?, entraba en un periodo de oscuridad latente a nivel universo, en el cual no estaban llegando ciertos rayos de luz, ¿vale? Y al final la luz es información. Entonces, como estaba ocurriendo todo eso, estaba viendo todo lo que estaba viendo en este mundo. Cuando eso cambia, porque hay un cambio donde ya aparece ese nuevo giro, donde comienza otra vez la luz, que empieza el periodo de otros tantos miles de años, pues entonces empieza a llegar una frecuencia diferente y empieza a haber un cambio. Si tú te fijas, a partir del 2012 ha habido un cambio, ¿vale?, paulativamente, de muchos seres. No es decir de la mayoría, pero de muchos seres, en muchas informaciones que se han empezado a compartir, en muchos temas que se han empezado a hablar acerca de ese famoso despertar espiritual. Antes no se hablaba de eso, todo Así era es. como... No, aparte que lo confundían como de hippie, como que Así quería excusarse de no vivir en el mundo material, Así que no es. querían hacer nada, que son unos vagos. Así es. También quizás eso generaba una distorsión de ese despertar. Claro, es que... Porque no quieren que despierte de una u otra forma, no se quiere que se despierte. No, claro, es decir, lo que han pretendido siempre este tipo de... Vamos a definirlo como entidad. Sí, pues, llámalo entidad, llámalo Vale. entidad. Igual a la final, como estamos hablando ahorita tras de cámaras, Así la es. información llegará Así es, para a quien la quien requiera. la requiera. Así es. Entonces, este tipo de entidades lo que pretenden es que esto no ocurra, ¿vale?
Aunque, bueno, pues ya puedo adelantar que eso ya ha ocurrido. Es Sí. decir, ya no hay un stop, no hay una parada. Se han hecho una serie de variaciones en ciertos planos en los que sí o sí ya no hay vuelta atrás. Pero eso no quita para que sigan tratando de y que ellos busquen el cómo mantener a la humanidad en el miedo, porque el miedo es una frecuencia muy densa, Muy ¿vale? baja. Así es. Para que nos entendamos, la frecuencia que somos nosotros, cada uno de nosotros, vibra a una velocidad muy elevada, ¿vale? Esa vibración que ocurre dentro de nosotros es muy elevada. Ese es el amor que somos, que definimos aquí como amor. Pero no como ese sentimiento romántico No, eso es algo que es una creación. para seguir distorsionando. Así es. Nosotros somos esa frecuencia, esa vibración que somos muy elevados y entonces sentimos esa alegría. Del mismo modo que cuando forzamos en nosotros, por cómo observamos algo, verlo más denso, por ejemplo, cuando tienes ira, cuando te enfadas, cuando tienes orgullo, el ego, ¿qué ocurre? Sientes en tu pecho dolor, angustia, nerviosismo, malestar. Pero esas emociones conectan mucho más cuando estás en ese estado que dicen que es el amor. No, lo que pasa que, por ejemplo, el estado del amor es un estado vibracional. Eso partiendo de ahí. Ahora, lo que aquí se denomina como el estado del amor es ese estado amoroso en el que te cuentan que sientes las maripositas Sí. dentro y tal. Pero digamos en ese estado, esa ira, esa rabia, ese miedo se aumenta más. No, aumenta desde la no consciencia. ¿Por qué aumenta? Porque como no eres consciente, te vas a los extremos. Al final, acuérdate que la constante siempre en todo es uno mismo. Ujú. Entonces, todo siempre va a depender de cómo tú observas lo que quieras. En este caso, si observas la parte amorosa, lo vas a ver amoroso y lo vas a sentir y te vas a ir a un extremo. Y te vas a sentir pleno, te vas a sentir como en los mundos de Yuppie. ¿Vale? Pero también viene de la carencia que estamos hablando ahorita, ¿o no? De esa falta y esa necesidad que tú dices, cada palabra de necesidad, porque si tú estás en tu todo y eres todo, pues no lo llevarías a un extremo, sino que lo experimentarías. Claro, es decir, yo por ejemplo experimento las cosas desde mi centro. Yo no me voy a un extremo, ¿vale? Desde que yo despierto yo tengo un proceso conmigo interno donde sigo aprendiendo conmigo a mostrarme aquello nuevo que está ocurriendo. Desde esa observación empiezo a reconocerlo, a integrarlo y me di cuenta pues, de que los juicios cada vez son menos, de que el ego cada vez es totalmente desapercibido, etcétera, etcétera. Y del mismo modo ocurre con las emociones. Las emociones simplemente son una reacción. Es decir, nosotros reaccionamos emocionalmente por nuestros pensamientos. El pensamiento te manda una imagen o te manda un algo que reaccionas y te emocionas hacia un lado o hacia otro. Te puedes emocionar en alegría o te puedes emocionar en tristeza, en odio, en enojo. Y todo eso, lo único que estás haciendo realmente en ti es una contrafuerza a tu propia frecuencia, al propio ser divino que eres. Lo demás son etiquetas y son formatos que se le dan pues para poder seguir rellenando todo esto. Porque al final ahí te creas, digamos, un sentimiento que se puede prolongar Así desde es. esa reflexión o conclusión que tú haces de lo que experimentas desde tu historia. Claro, es que cuando llega la comprensión de todo eso, desaparecen los juicios. Desaparecen las culpas o incluso hasta las creencias de casi todo. ¿Por qué? Porque ya las cosas las comprendes, las ves, las sientes desde otro estado de conciencia, en el que no necesitas, no tienes que, ¿vale? No a ver si puedo, no, solo caminas contigo. Pues Fluyes. fluyes. Así es, que es lo que hemos hablado, ¿no? Durante mucho tiempo yo siempre te he dicho lo mismo, ¿no? Primero háblate en voz alta y luego escúchate, fluye. Si todo aquello que eres te está diciendo no hagas nada, porque te obliga, ¿no? Si todo aquello que te está diciendo no fumes, porque fumas. Por eso que cuando, te voy a comentar que cuando se me acabó el fútbol, yo sentía como que tenía que hacer algo para darle sentido a mi vida. Y eso que pues hablando del tema material, pues estaba perfecto. Yo podía Claro. hacer todo lo que yo quisiera. Pero sentía como esa necesidad de hacer algo para darle esa valía a mi existencia. Y nunca entendí si era por la conexión que tenía, que se me cortó,
de estar haciendo algo en ese presente infinito muchas veces y conectaba con eso porque pues yo pensaba que era un ser de costumbres o era porque quería evadir ese silencio o esa conexión que tenía que hacer algo para ser alguien y darme ese valor en mi vida. O sea, en ese momento una persona, yo pues viví mi proceso, pero una persona que no tenga esa comprensión, ¿qué hace si no sabe qué hacer con su vida? Mira, va a llegar un momento en el que se va a detener De hacer o de buscar. de todo. Se va a detener plenamente. Puede ser un instante o puede ser un tiempo más largo. ¿En qué va a depender? En cuanto él quiera con él mismo aprender y doblegarse a sí mismo. Porque el tema de doblegarnos a nosotros es un tema que la gente no lo comprende. Muchas veces yo veo gente que acude a mí, oye, pero ¿y cómo puedo doblegarme? ¿O qué tengo que hacer para doblegarme? O simplemente reconocer contigo aquello que tú eres. Y tú eres esa ira, esa oscuridad, ese enojo. Tú eres ese error. O ser, Tú eres todo. no rechazarlo. Claro, sino aprender a abrazarlo. ¿Qué ocurre cuando tú, imagínate, tú tienes un niño pequeño, 2 años, 3 años, comienza a caminar? No sabe, no tiene conocimiento de nada. Cada vez que se cae o cada vez que hace algo, le regañas, le juzgas, le pegas, le lastimas, le castigas, haces algo de eso. No, le muestras. Entonces, ¿por qué no hacerlo contigo? Esa parte es la que más cuesta. ¿Por qué me cuesta a mí decirme, oye, joder, me amo, me he equivocado y está bien, no pasa nada? Yo no tengo que pedir perdón a nadie porque soy yo conmigo quien se está hablando, soy yo conmigo quien se está mostrando, soy yo conmigo quien se está abrazando. Aquel que necesita que le digan ese perdón es quien está observando desde esa parte y ese ego que le han dañado, que le han tocado, que le han lastimado, ¿vale? Pero es tema de él, no es tema tuyo. El tema tuyo es hablarte, es mostrarte, acompañarte, tomarte de la mano y decirte, hey, tranquilo, joder, venga, si no te apetece hacer nada, no pasa nada. Cuesta mucho tratarse bien, Sí, pero será porque quizás como tú estás diciendo desde el niño, pues se le enseñó de esa forma. Porque tú me estás diciendo, tengo un niño, yo no lo trataría, pero hay muchos que sí tratan al niño a las patadas, eso fue lo que aprendió, a que lo trataran mal. Si desde afuera, que son los primeros años, digamos, de crecimiento y aprendizaje, pues esa es la información que recibe, cómo aprende uno desde esas creencias y de ese constructo que uno solo pues termina siendo de uno mismo, cómo aprende a tratarse bien. tú has tenido eventos complicados. No vamos a definirlos ni entrar. Sí, Complicados. a juzgarlo complicados. ¿Vale? Desafíos. Complicaditos. Y te has podido hablar de una forma o de otra. ¿Quién elegía? Yo. Ya Pero desde respondiste. la comprensión que de una otra forma, pues Tú no entendía. comprendías. Tú simplemente te estabas respondiendo y te estabas diciendo aquello que tú querías decirte desde aquello que tú creías que, pensabas que y sentías que era lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque te interesaba, porque querías seguir disfrutando eso. Esto es un ejemplo, ¿vale? Sí. Lo digo para la gente. Sí, sí, claro. Disfrutando aquello o haciendo esto o haciendo lo otro, ¿vale? Pero eres tú quien decides. Bueno, pues ese poder lo tienes siempre. Y es un poder increíble que la gente no ve. De elegir. Cada instante. O sea que, de una u otra forma, no importa lo que nosotros vivamos, experimentemos, siempre podemos elegir de qué forma la vamos a vivir. O sea que eso podría, ese pensamiento, esa perspectiva, como permitirle a las personas que viven con ansiedad, preocupación, soltar todo eso. Porque igual todo ¿Y qué eso, son las preocupaciones? pues yo creo que escenarios catastróficos futuros que se crean las personas, Estados mentales. sí, cosas que no han pasado. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Y dice uno, pues yo quedarme en la calle. ¿Y eso es malo? Desde la perspectiva que se tenga,
¿Y dónde está la variable? En uno mismo. Entonces, ¿cómo yo me quiero hablar para ver y comprender lo que me está ocurriendo, lo que estoy viviendo, desde una forma o desde un modo, desde un lugar en el cual lo pueda hacer en calma? Porque todo lo puedes cambiar, ¿vale? Asume las consecuencias. Porque todo aquello que tú eres y todo aquello que tú has sido, todo aquello que tú has hecho, que tú has dicho, que tú has pensado, tiene una consecuencia en todo. Pero ¿por qué o para qué está la consecuencia? Está simplemente para que puedas aprender contigo. No para que juzgues la consecuencia, ni para que juzgues el evento. Es para que aprendas contigo a no repetirlo, a avanzar, a aprender, a acompañarte, a hablarte. Porque todo lo que tenemos fuera está expuesto para que puedas reconocer todo aquello que eres dentro. ¿Pero qué elegimos? Perdernos en lo de fuera. Es una elección. Es una elección de nosotros todo. No, Todo. no es que nos dejamos influenciar. O sea, ahí nos quitamos la responsabilidad. Claro. Porque una vez que te haces responsable, vas a poder comprender que efectivamente hay una serie de frecuencias alteradas, como te comenté antes, ¿no? Esas frecuencias están expuestas en ciertos planos, en ciertos lugares, donde sí o sí repercuten, ¿vale? Eso sí o sí repercuten. Y repercuten de un modo muy directo, en el que te vas a volver loco dando vueltas a pensamientos, te vas a perder en tus propios pensamientos, te van a surgir pensamientos absurdos que ni siquiera son tuyos, ¿vale? Porque dices, ¿y esto de dónde viene, no? Ujú. Del mismo modo ocurre con el tema de las emociones, ¿vale? Hay emociones que puedes estar sintiendo cosas en el que tú estás tranquilo y de repente sientes algo que te llevan a estados depresivos o estados alegres, ¿no? Con Y la tú... Sí que... No, sí, comprendo. La mayoría son siempre a nivel depresivo o más densos, ¿vale? Pero ¿por qué ocurre todo eso? Todo eso ocurre porque tú te prestas poca atención, porque tú no te observas, porque tú solo estás enfocado en lo que ves, en lo que te han dicho, en lo que te han contado, en lo que has podido integrar acerca de tu experiencia, tu caminar, tanto tu familia, tus amigos, tu colegio, tu escuela, tú lo que quieras, da igual. Pero tú tienes el poder de cambiarlo, no importa lo que haya pasado hace 5 minutos. Puedes elegir ahora. El que nos está escuchando ahora, el que me está escuchando puede elegir y cambiar en este preciso instante. Dejar de ser lo que era y como era y cambiar desde esa autoridad que es. Cuando eso ocurre, el cambio comienza adentro. ¿Qué ocurrió en ti? Cambio. El cambio se hizo en el momento que tomé la elección. Porque si no, pues hubiera quedado, digamos, en los mismos pensamientos, en la misma idea, en la misma comprensión que tenía de Así mis es. creencias y todo. Pero que al final siempre tuve la lección en mí, de la historia que me contaba. Es más, yo Así me es. acuerdo que cuando la vida nos colocaba en ciertas charlas y reuniones, siempre me contaba una historia una y otra vez. Siempre te la contaba. Ujú. Y la última charla, no sé qué fue lo que me dijiste, pero me permitió ver esa persona desde una historia completamente diferente, que siempre ha estado ahí, pero que nunca me había atrevido a elegir. Y me llenó de compasión, de amor. O sea, lo vi de una forma totalmente diferente. Y creo que eso me estaba atando o me estaba deteniendo a avanzar. Claro. ¿Cómo hace una persona para darse cuenta de la historia que se cuenta y que cada vez que la reconoce y que la repite, obviamente la materializa, la hace real? Y eso es lo que quizás la puede estar deteniendo en ese proceso de vida y que se mantiene quejando de una u otra forma. Milagros ya no existen, ¿vale? Digo esto, lo dejo claro porque hay gente que me dice, ¿y por qué no me ayudas? Porque yo puedo hacer muchas cosas. Yo puedo aperturarte, yo puedo hacer que empieces a sentirte, yo puedo hacer muchas más de lo que en un momento dado puede la gente llegar a pensar. ¿Vale? Por ejemplo, tú no pensabas nada y sin embargo se aperturaron en ti ciertas cosas desde el día en el que yo llegué y te dije lo que te dije. ¿Vale? Bueno, pues del mismo modo ocurre con los de fuera. Pero milagros no existen. ¿Por qué? Porque la decisión es tuya, desde tu libertad, desde tu libre albedrío. Tú eliges qué quieres, cómo quieres, cuándo quieres y par y por. Eso es inamovible. Inamovible.
No hay nada ni nadie que pueda alterar eso. Solo tú. Entonces no serviría de nada el que yo pudiera ayudarte, pudiera decirte, pudiera mostrarte, si tú no decides hacer nada contigo. ¿A qué voy con esto? Yo lo primero que recomiendo siempre es la base de todo, hablarse. Comenzar a hablarse en voz alta. A dejar de estar al pendiente de la mente a ver qué me hablo mentalmente, qué me expongo mentalmente. Porque esos son pensamientos, ¿vale? No voy a profundizar en el tema de en dónde se acomodan esas energías, esas frecuencias de pensamientos y tal, pero esos son pensamientos. Para que tú puedas escucharte a ti mismo, requieres hablarte, porque lo que va a salir de ti, como hemos dicho anteriormente, es esa frecuencia que tú eres, ese ser divino que tú eres. Eso lo dijeron otros antes que yo. Es decir, no requieres hablar con nadie, solo requieres hablarte a ti mismo. Y tu Padre te escuchará, como decía Jesús, ¿no? Y él lo hablaba de esa forma porque el entendimiento de aquella época era el que era. Hoy por hoy no requieres andar diciendo parábolas, ni metáforas, ni nada de eso. Puedes ir directo al grano, la gente entiende de otra forma. Porque ya no hay esa creencia tan arraigada, ¿vale? como anteriormente. Entonces, yo lo que les digo es, comiencen a hablarse, pero a hablarse en voz alta. Todo aquello que hacen, todo aquello que piensan, observen. Sin juicio. Sin juicio alguno. Y si te metes juicio, háblate. Ey, no enjuicies. Yo eso me lo he dicho muchas veces, hasta que dejé de hacerlo. Yo muchas veces me decía, ¿por qué vuelves otra vez a enjuiciar? Acabamos de hablarlo, conversaciones mías propias. En Dinamarca, como te estaba contando antes, yo tenía esas charlas donde yo tenía juicios con un compañero, sobre todo mío, y justo momentos antes me había hablado yo a mí mismo Que no le de no enjuiciar, ¿vale? Y había vuelto a caer, y había vuelto a hablarme. Pero esos juicios, por ejemplo, que estás hablando de tu amigo de Dinamarca, ¿era un juicio compartido hacia otra persona o tú lo estás enjuiciando a él? Porque a veces pasa que... Es que los juicios solamente son tuyos. Sí, pero lo que te quiero dar a entender es que ves que uno está, digamos, en ese proceso de no enjuiciar, llega otro, llega otra persona y están los dos y están enjuiciando hacia afuera. Sí, son míos los juicios y son los juicios de él, pero es como, obviamente yo estoy eligiendo, no me vas a decir que esto que es mi elección. No eches balones fuera. No le meto la culpa al otro, pero cómo eso, de una u otra forma, la energía tuya puede contagiar la mía. No está dentro de esas posibilidades. Sí, mi frecuencia, mi frecuencia puede contagiarte a ti igual que puede contagiar a los que están aquí en esta habitación. De hecho, están prestando atención a lo que estoy escuchando, ¿vale? Esta información no quiere decir que haga clic en ellos en este instante. Algunos de ellos sí están recibiendo la información desde la frecuencia que yo soy, pero requieren ellos luego discernirla. Del mismo modo ocurre con los juicios, ocurre con todo. Tú puedes estar en un círculo donde están enjuiciando y tú estás en esa calma, al final el juicio desaparece. ¿Por qué? Porque la vibración de esa calma tuya es mucho más elevada que la vibración que ejerce ese juicio. Ya. Entonces se calma. Esto es como a los animales, ¿no? Da igual si es de la calle o no. Si tú llegas desde tu frecuencia, desde tu ser, el animal... La recibe. Así es. La recibe directamente, conecta con eso. Así es. Entonces yo te vuelvo a decir, los juicios que yo hacía, y me los volví a decir y a repetir una y otra vez, hasta que al final lo comprendes. Cuando yo hice esa comprensión, todo se acomodó en mí. En Dinamarca, cuando yo hago esa comprensión, ya dejó de haber ese roce, dejó de haber esa forma de observarle a él como le observaba. Ya. Porque al final era yo, no él. Tu hermano. Volvemos a tu hermano, porque estás contando el tema de su hermano, o del amigo. No, este es del amigo de Ya. Dinamarca. Ya. El de Sí, Dinamarca. porque cuando el despertar estás diciendo de tu hermano, que lo dejaste de... Con mi hermano, por ejemplo, tuve otra parte muy interesante. Cuando yo tengo el despertar mío, yo lo tengo, como te he dicho, los primeros días de septiembre, recuerdo. Y esto que te voy a compartir ahora, yo creo que fue para marzo, abril o mayo, a más tardar, del 2021, donde una amiga me dice, Fer, sería bueno que observes tu relación con tu papá y con tu hermano, ¿no? Y entonces yo digo, sí, claro.
y empiezo a discernir. Y cuando toca el lado de mi hermano, con el que yo no he tenido relaciones, es decir, mi hermano y yo sí, somos hermanos, hemos tenido relación temporalmente, ¿vale? Porque yo viví fuera mucho tiempo y demás, pero yo no puedo decir que tenga una relación de hermano con él, ni de amistad, ¿vale? Somos hermanos porque tenemos los apellidos y nos hemos criado juntos. Pero no han tenido como esa No hay relación de nada más. hermanos. Sin embargo, cuando yo tengo esta observación, este discernimiento conmigo, lo que me llena a mí es un amor muy compasivo, muy enorme, una emoción enorme con la cual yo me puse a llorar. Y no me puse a llorar por el evento que te voy a contar, sino por lo que yo comencé a sentir de mí. Yo me di cuenta, viendo a mi hermano, que mi hermano siempre había sido perfecto, que mi hermano siempre había sido como él sabía ser, que él nunca fue de una forma distinta y menos como a mí me hubiera gustado. Él siempre fue él, lo sepa o no. Aquí la importancia era que yo me había dado cuenta. Esa es la comprensión que uno llega cuando quita los juicios de un lado Cuando quitas todo, y deja de querer que las personas sean como uno quiere. cuando solamente eres tú, el ser divino que tú eres, que caminas contigo, ya no ves a los demás por lo que son, los ves por lo que eres. Por lo que eres. Porque por lo que son es como tú los percibes. Cuando tú ves a alguien por lo que ellos son o lo que tú piensas, sientes y crees que son, los estás juzgando siempre. Cuando tú los ves por lo que eres tú, nunca hay juicio. Si emites algo de juicio sería contigo, pues los estás viendo desde lo que tú ves de ti. Yo lo que veo en mí es esa calma, ese amor que yo soy, el que yo me he mostrado en mi camino, esa singularidad que soy. Pues yo no soy dual, yo soy singular. Pero para llegar a esa conclusión me he requerido mostrar en mi camino esa singularidad. La dualidad entra cuando emites ese tipo de juicios, cuando es bello, feo, alto, bajo, bonito, etcétera, etcétera. Cuando desaparece eso, vuelves a la singularidad que eres, porque ese ser divino e increíblemente maravilloso que eres tú es un ser singular, no es un ser dual. Tú vienes aquí a experimentarte tú y entonces en esa experiencia que tú haces entra esa dualidad para poder experimentarla, ¿vale? Porque, bueno, pues la dualidad, ¿ok? Es una probabilidad dentro de esa experiencia que tú eliges, ¿vale? Es decir, la dualidad, en toda la creación existe esa dualidad y siempre va a depender de lo mismo, de quien observa, ¿vale? El observador es el que emite la dualidad. Cuando tú hablas de la observación y en muchas charlas que hemos tenido, siempre me hablas de la observación constante. ¿Qué es realmente esa observación constante? O sea, ¿cómo funciona esa observación? Es aprender a ver todo aquello que tú eres. Aprender de un modo muy consciente a verlo, a observarlo, a sentirlo, para poder acompañarte. El poder observar tus pensamientos. Yo observo, cuando me surge un pensamiento, yo observo cuando va a surgir, cuando me recorre y cuando se va. Sin juzgarlo. No, lo observo, a veces me río, porque los pensamientos muchas veces pues son ese tipo de frecuencias que comentaba antes, que en tu cerebro, ¿vale? Tiene unas capacidades increíbles y dentro de esas capacidades es poder recibir una serie de frecuencias. Que ya están. Claro, ya están en los Y las diferentes descarga- planos. y las Tú no descargamos. eres solamente esto, tú eres mucho más planos. ¿Qué somos nosotros? Entre otras cosas, somos energía, vibración, somos esa frecuencia que te dije. Eso es lo que somos una frecuencia. Esa frecuencia es un cúmulo de energía vibrando a una velocidad muy concreta. Por eso es esa singularidad. Cada uno de nosotros somos seres singulares e individuales. No hay otro ser igual a ti. Y cada uno vibra una frecuencia específica. Sí. No vibramos a No frecuencias, varía, sí. no vibramos a frecuencias iguales. No. O sea, tú tienes una frecuencia, yo tengo otra, los que están aquí tienen otra. Así es. Del mismo modo que los gemelos no son iguales. ¿Y las mismas frecuencias se atraen o...?
se atraen las frecuencias que vibran en cierta... Sincronicidad. sí, o en cierta frecuencia general. Ya. Por ejemplo, la frecuencia amorosa vibra a una velocidad muy concreta y de ahí va bajando, ¿no? Bueno, pues cuando vibra en cierta frecuencia, en ciertos ramos o grados frecuenciales, ¿vale? Pues se van a sentir atraídos. Esto es como un imán, Ya. ¿vale? Tú pones un imán pequeño pero muy potente en un lado, pones un metal en el centro y pones un imán muy grande pero menos potente en el otro. ¿Para dónde crees que va a tirar? Para el pequeño pero potente. ¿Por qué? Porque su fuerza es mucho más elevada que la otra. Esto ocurre con las frecuencias, con las vibraciones de nosotros. Tú eres mucho más afín con cierto tipo de personas porque frecuencialmente ya están vibrando ahí. Por ejemplo, siempre se dice que en el despertar uno se queda solo. Se queda solo por eso. Porque uno se vuelve como, pues para las frecuencias con lo que uno normalmente pues comparte y es Así cotidiano, es. pues no vibran en ese Así mismo es. nivel. Aparte uno termina siendo como un loquito. Así es. Por ejemplo, Pero esa soledad o ese aislamiento, no lo llamamos necesario, pero se requiere. ¿Todos lo sí, requieran o no? sí, se requiere. Porque tiene que uno como que limpiar. Es como Claro, una limpieza, es como una transformación. Para transformarse hay que destruir primero. claro. Cuando tú despiertas o cuando tú tienes ese inicio de despertarte, ¿vale? Vas a empezar a tener una serie de experiencias contigo, de sensaciones, incluso pueden cambiar pensamientos, emociones, estados emocionales, ¿vale? Todo eso ocurre para que tú puedas hacer esa introspección, ¿vale? Esa introspección es tan importante como beber agua, porque esa introspección te va a mostrar lo que realmente eres. Y no estoy hablando de la frecuencia, porque la frecuencia luego es un conocimiento que vas a tener, pues eres todo. Y todo es todo, el conocimiento, la vibración, el vacío, todo. Entonces van a desaparecer de ti todo aquello que consideramos humano, ¿no? Me refiero, las emociones desaparecen como las ve el que está frente a ti. ¿Pero por qué? Porque ya no eres emocionante o ya no tienes emociones o ya no... No, no. Porque toman otra perspectiva. Otro filtro diferente, uno los ve Así de es. otra. De hecho, se potencia mucho todo eso en nosotros. ¿Por qué? Porque aprendemos a verlos desde ese estado compasivo, que Ya es no, mucho más elevado ya no al hay tanto amor. desconocimiento. Así es. Cuando tú ves a alguien desde ese estado compasivo, no lo ves desde la compasión porque qué pena, lo ves desde el compasivo amoroso en el que comprendes que él está experimentándose, que está en su camino, que a lo mejor despertará o no. Y si tú estás ahí y le puedes acompañar, perfecto. Que está, Pero que no, ni es necesario, ni tienes que, ¿vale? Es tu camino y es el de él. Y es igual de bello y hermoso. sí, porque uno cae de pronto en ese proceso de querer despertar al otro. Sí, Pero eso viene que desde el ego. eso es el ego. Ya te iba a preguntar otra cosa. Ahorita que estamos hablando del ego. Yo entiendo que para entender ciertas cosas, pues la mejor forma es como desmenuzarlas, separarlas. Entonces, hay una formación de que el ego, el ser, el yo, la conciencia está separado. Como hicimos la mano. Está separado del avatar, del ser, del Sí. todo, de la conciencia, de la divinidad que somos. Y le empezamos a meter unas etiquetas Ujú. de malo o bueno. Y empieza uno a mirarse y a ver como que hay algo malo en uno. Y que tengo que hacerle caso a este, pero a este no. A este sí, a este no. Este tengo que colocarle mucho cuidado, porque cuidado a lo que me está diciendo. ¿Estamos realmente separados o somos la mano completa? Somos la mano completa. Somos la mano completa. No hay separación. Tú eres ese yo. Algunos quitan el yo para definirlo en el soy, pero es ese yo, ¿vale? Tú eres un yo. El yo soy esto, porque eres singular. Ahora, ¿somos uno con el todo? Sí, pero es que eso va mucho más profundo. Es que la gente habla desde un desconocimiento real. Y hablo desde un desconocimiento real por algo tan sencillo, de que ese conocimiento hasta que no despiertas en ti no lo tienes. Yo no lo tenía.
Yo no ni creía en este tipo de cosas, ni nada. Yo tampoco. Lo único que buscaba yo en mí era el tratar de ser buena persona, el tratar de ser mejor conmigo y con los demás, ¿no? Yo pensaba que me iban a castigar si de pronto me comportaba de cierta manera, desde arriba. Claro, no, yo no. Yo eso no lo tenía. De hecho, yo tenía muchas charlas, Ya, ¿vale? Desde mi creencia esa, yo tenía muchas charlas con el que yo creía que era ese Dios que definen. Ahora supe que era conmigo mismo, con quien estaba yo hablando, ¿no? Ese ser con el que yo hablaba y que se reía y que me concedía lo que le pedía, sí. era yo. Tú mismo, o sea, eras lo que materializabas Así todo es, eso. que a medida que yo iba avanzando conmigo, entonces yo me compartía cosas. Esto es como si fuera un trueque, ¿vale? Para que tú puedas empezar a reconocerte, tú requieres primero contigo mismo empezar ese servicio de querer profundizar. Porque si has empezado con eso es porque ha habido algunas sensaciones. Ha habido algo ahí dentro que te ha dicho, hey, Que te hizo la pregunta o te cuestionó así algo. es. Entonces ya estás ahí. Ahora, tú eres quien decides qué tan profundo quieres ver, ¿vale? Yo digo muchas veces a todas aquellas personas que se cruzan en mi camino, no te quedes con la parte superficial. La superficial es la más sencilla de ver, es la más fácil. Es la que te va a decir qué bueno o qué feo, sigue así, qué bonito, eres el más guapo. La que interesa es la que está al fondo. Y para ir al fondo requieres entrar cada vez más y profundizar más en ti y hacerte preguntas que son muchísimo más aperturables para ti mismo que las que te preguntas. Es decir, yo no sirve de nada, oye, pero ¿qué tal lo he hecho? ¿No? Oye, Sí. ¿qué requiero aprender? Hay algo ahí que no estoy viendo y estoy sintiendo. ¿Qué es? Esa pregunta es mucho más profunda porque te va a hacer que tú mismamente trates de ver, profundizar, discernir, observar y te vas a acostumbrar a exponer frente a ti lo que haya podido ocurrir o pasar. ¿Con qué fin? ¿El de juzgarlo? No. El de encontrar esa respuesta de qué requiero yo ver ahí que no estoy viendo. Que estoy aprendiendo o que tengo que aprender de esa Así es, experiencia. así es. No, muy brutal todo esto. Y yendo, digamos, a todo ese tema de las frecuencias y esa frecuencia del amor que somos y que nos atraemos de una u otra forma, yo siento que uno de los mayores sufrimientos de las personas es el apego. Yo creo que nos apegamos muy fácil a personas, cosas, situaciones y tiempos. A todo. Y nos cuesta mucho soltar. Claro. ¿De dónde viene eso y por qué nos cuesta tanto soltar? Primero de los miedos, ¿vale? Tenemos que, y digo tenemos, ¿vale? Porque es algo que requerimos sí o sí. Tenemos que comprender que los miedos que nosotros tenemos integrados son muy profundos y provienen desde el inicio de la creación del humano. Desde el momento en el que te dicen, tú no eres nada y yo soy tu Dios y ten cuidado que puedo, ¿vale? Entonces, a partir de aquel momento, tus miedos son inmensos. A eso le sumas que cada situación que no comprendías o que no entendías te generaba un miedo muy profundo para ver si lo estabas haciendo bien, si no, si tal. Lo mismo que me extraes ahora, es lo mismo que ocurre desde el inicio. Lo mismo. Ahora, ¿cómo yo puedo cambiar eso? Esa es la pregunta. La pregunta de cómo puedo yo cambiar en mí esos apegos, esos miedos, esas creencias. Y la respuesta es la misma. Es su elección. Comienza a hablarte. Pero digamos, esos apegos, igual uno se apega a qué, a lo que le hace falta. O a lo que cree que le hace falta. A lo Esa que piensa, necesidad. siente y cree. Ya. Hasta el día que despiertes, te vas a basar siempre en pienso, siento y creo. Siempre. Y ese miedo que normalmente casi siempre, o sea, hay un miedo que a la final, no sé si es así, pero siento que hay un miedo que hace parte de la supervivencia. Sí Y a y veces... no. Sí y no. Claro, es que todo está muy No me entrelazado. digas, sí. Claro, todo está muy entrelazado. A ver, nuestro primer cerebro es el cerebro reptiliano. Sí. ¿Vale? No voy a entrar en detalles de Claro, por pero qué. antes de que continúes con eso, lo que te quiero terminar, para que te vayas de una vez completo, es que, sí, completo. Obviamente el miedo a la supervivencia,
Pero de ahí viene el miedo que nosotros conectamos al miedo al fracaso y al rechazo. Bueno, eso viene del ego, Ya está. pero no de la supervivencia. Siga. El personaje que nosotros nos lo creamos en relación a todo aquello que conozco. Eso es innegable. Y aquello que conozco es aquello que me muestran. Y esto es una cadena. Tus padres te lo muestran a ti, tú a tus hijos, etcétera, etcétera, y así desde el inicio, ¿vale? Entonces, luego, pues la humanidad va teniendo información de un tipo o de otro, y eso también se entremezcla en toda esta información que al final vas a llevar tú como una bolsita siempre cargado ahí, una mochilita o una maleta. Hay algunos que llevan una maleta o un baúl y otros llevan una bolsita, pero bueno. Y ahí van las creencias, los juicios, las culpas, los miedos, las incertidumbres. Ahí va todo eso, ¿vale? Todo eso es el personaje. Es el personaje que se carga con todo eso para poder experimentarse. Nada más. Ahora, nosotros lo empoderamos porque le damos una definición concreta. Somos nosotros mismos los que defino ese juicio, los que defino esa culpa, los que defino esa creencia. Como yo lo defino todo, yo lo defino de tal forma en la cual lo empodero de mi forma y de mi modo. O sea, lo confirmo. Así es. Y entonces al empoderarlo, no lo suelto. Entonces, ¿cómo puedo soltarlo? Ya tienes la respuesta. Háblatelo, no lo empoderes, muéstratelo, obsérvalo. Y comprende que el desapego no significa dejar de, es comprender aquí. Como que no le deje, que no, porque no muchas personas piensan que el desapego es como que a uno no le importa nada. Claro, piensan que es dejar de ver, dejar de estar, dejar de hacer, dejar de tener, que no. Es comprender, el desapego es comprender que lo que tienes o lo que estás experimentando está bien, es perfecto, pero que si no lo tienes también es perfecto, que si se va también es perfecto. Ese es el desapego. Entender y comprender en uno que eso que considero que es mío No lo es. no vale de nada. La última vez que hablamos me dijiste algo que a mí personalmente me cambió mucho la percepción de mi realidad y cómo vivo la vida. Y es el tema de esa idea tuya que dices de experimentarse. Nos experimentamos, cada uno se experimenta en la vida, nos Claro. experimenta. Para mí fue, ahorita te lo dije afuera, que era más como el tema de conectar mucho más con ese presente, de no esperar a experimentar en un futuro incierto y más bien conectar con este presente infinito donde yo decido y elijo ser lo que yo quiera ser y sentirme Claro. como me quiera sentir. Desde tú, esa es mi interpretación. No, es que está bien, es así. Como en la tuya, para que la gente entienda, porque a mí me ayuda demasiado. Bueno, yo lo digo siempre, venimos a experimentarnos en la materia, ¿vale? No a experimentar la materia. Nosotros somos seres omnipotentes en todos los aspectos. Ya no voy a profundizar en muchas cosas. Por cierto, todo esto profundizo en un curso que voy a dar. Publicidad no pagada. Pero bueno, el tema es que este tipo de cosas, ¿vale? Ocurren desde siempre, toda la información y desinformación que se ha dado. Venimos a experimentarnos, venimos a aprender, venimos a tener experiencias de esto, de esto y de esto. No. Únicamente vienes a una cosa, a experimentarte. ¿Cómo? En todo aquello que eres. ¿Dónde? En la materia. ¿Qué sientes? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando comes, cuando hueles, cuando cantas, cuando saltas, cuando corres, cuando... Pero uno no tiene que ver con la comparación del otro, porque es que, ¿qué pasa? Uno muchas veces quiere experimentar desde ver al otro, lo que hace. Pero también te experimentas tú. La diferencia es de dónde observas tú eso. Ya. Si lo observas desde el celo, desde la envidia, Exacto. Pero también te estás experimentando en ello. desde otro ángulo que no te aporta Claro. mucho, sí te aporta. No, O todo te aporta. A ya. ver, Porque aquí no hay juicios de nada. Ahí lo estoy juzgando. Claro, no hay Mala juicios mía. de nada. Tengo que hacer el curso. Yo he sentido envidia. Yo recuerdo charlas conmigo. A ver, mira, yo te voy a hablar de charlas conmigo con 10, 11 años, donde había situaciones con mi hermano, ¿vale? Y entonces yo tenía una colonia, un perfumito que yo me había comprado, con mi dinerito y lo que sea, ¿no? Y llegaba mi hermano y se lo ponía.
Y me molestaba, porque mi hermano encima no se hacía pim, pim, sino chu, 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 ¿vale? Bueno, entonces yo me hablaba, yo recuerdo conversaciones conmigo decirme, pero si no eres envidioso, no eres egoísta, entonces ¿por qué reaccionas así? Ya llega todo de una completamente, toda esa información. Así es. El tema es que nosotros no nos hablamos. Nosotros no decidimos con nosotros caminar con nosotros. Decidimos caminar con los demás y usar todo aquello que hay fuera para ver si yo puedo tener un beneficio o sacar provecho de, o aprovechar o abusar para sacar esto o lo otro. Eso no te lleva a nada. Normalmente uno, ese juicio que direcciona y que tira siempre, casi siempre es al exterior, pero yo creo que uno, el juicio más grande que hace es hacia uno mismo. Ahorita estamos hablando de tratarse mejor. Así es. ¿Qué cambio o cómo lo beneficia a uno dejar de enjuiciarse y de tratarse mal por cosas que pasaron que no pudieron ser diferentes porque es que era la información que uno tenía en ese momento? Porque yo estoy seguro que muchas personas cargan con una maleta grandísima de situaciones que han vivido en el pasado, que todavía recuerdan y que se martirizan porque lo pudieran haber hecho diferente, pero eso no pudo ser así. Mira, Me gusta cuando te ríes, cuando sales con esa sonrisa. caminar con uno es muy sencillo. Lo más fácil que hay en esta vida es caminar contigo. Y lo complicas con todo. Lo complicas con tus pensamientos, con tus creencias, con tus ideas, con tus formas, con tus modos, con todo aquello que piensas, sientes y crees que eres, porque estás tan metido en todo ese personaje que estás viviendo que no te permites cambiarte. Empiezas a juzgarte, a culparte, a señalarte, a decirte, a ponerte de todo. ¿Y para qué? Piensa, detente un momento y observa. ¿De qué te sirve? ¿Te va a hacer caminar más tranquilo? Yo sí puedo decir qué siente uno cuando camina sin nada de eso. Una paz brutal, Total. plena. Total. Sí, porque no. Yo creo que eso lo que quita es miedos, dudas. Quita todo. Quita todo. Desaparece todo de ti. Todo. Todo aquello que piensas, sientes y crees que eres, se va. Conectas con esa conciencia infinita que eres. Así es. Cuando ya el camino profundizas más, te puedo decir que ya conectas plenamente con aquello que eres. Es decir, te redescubres. ¿Vale? De ahí siempre Más digo allá lo del de... despertar. Claro, yo siempre digo lo de la observación y el reconocimiento pleno de todo aquello que eres. En ese reconocimiento pleno de todo aquello que eres es donde aparece esa divinidad, donde te das cuenta que haces cosas que no te imaginabas hacer nunca. Yo no me imaginaba hacer cosas que hago No, jamás. tranquilo que yo estoy en las mismas. Yo no pensé que estaríamos aquí haciendo ese podcast. Lo he hecho más de 200 veces en todos los podcasts porque son cosas que uno en su momento, en su nivel de conciencia, pues nunca se imaginó hacer. Pero yo creo que todo es un proceso y uno va, como estamos hablando ahorita, desde ese silencio que se permite hacer, que se permite tener, de encontrarse y crear en su conciencia, en su mente, todas esas posibilidades que están y que termina materializando. Como ahorita me dijiste, Así es. he estado hoy haciendo unas reformas en la casa, pero antes de verlas, experimentarlas a nivel material, ya las había creado en mi mente hace rato. Así es. Tú piensas que cuando te descubres y cuando ya estás en ti, puedes hacer todo, porque aparece en ti una certeza plena. Esa certeza plena es inamovible, donde ya no requieres pensar qué vas a hacer o no vas a hacer, qué vas a decir o no vas a decir. Yo estoy hablando contigo, yo no estoy pensando nada de lo que digo. Yo simplemente fluyo con lo que soy. Y entonces comparto aquello que yo soy. No comparto aquello que yo pienso, siento y creo que puede servir para... Ya.
¿vale? Desde la autenticidad. Así es, porque entonces nunca vas a entrar en ese camino pleno contigo. Pero cuando lo haces desde ese otro lado, todo cambia, la perspectiva de ti en todo. Yo jamás me iba a imaginar que iba a poder quitar un dolor a alguien o sanar a alguien o viajar como viajo fuera de mi cuerpo o ver dimensiones distintas con los ojos abiertos como te estoy viendo a ti ahora mismo y mirar a lo mejor a la pantalla y estar viendo otra dimensión, otro plano de mi propia conciencia allá. En otra realidad. Cuéntame una anécdota de esas que te ha pasado aquí cortico, porque eso es otro nivel. Yo sí me conta, pues yo sí sé todas esas historias, la mayoría, pues la gente no. Cuenta una Mira, de esas cuando sales de tu cuerpo. bueno, yo cuando he salido de mi cuerpo he viajado por todos los lados, porque yo no salgo con mi plano astral. Yo cuando salgo de mi cuerpo, como yo tengo la conexión que yo tengo con ese todo que yo soy, yo salgo con el todo que soy, no con el plano astral. Yo al astral no salgo, no viajo. Yo salgo de mi cuerpo y me elevo y voy para un lado, voy para otro. He podido ir a esta estrella, he podido ir a la estrella de la Vía Láctea, he podido ir a otros lados, ¿vale? Y eso lo hago desde mi propio cuerpo de luz, no desde mi cuerpo astral, Ya. ¿vale? Entonces lo hago desde la plenitud que yo soy. En el tema de las dimensiones, pues he estado... La primera que me ocurrió, que yo me quedé así como, ¿qué me está pasando? Yo estaba en una meditación, mi pareja estaba acostada a mi lado y estaba con los ojos cerrados, estaba meditando tan tranquilo. Yo cuando medito me puedo perder una hora por ahí, ¿vale? Y me pierdo. Es decir, mi cuerpo se queda ahí y yo me pierdo y me voy al vacío, me voy al centro del universo, me voy a otros lados donde estoy totalmente en calma, relajado y meditando en mí. Y de repente, pues empiezo a ver cómo se apertura en mí, como si fuese otra realidad. Yo tenía los ojos cerrados Sí. y estaba viendo otra realidad, pero la estaba viendo en 4K. La estaba viendo... Como si fuera completamente real. O No, sea, no, era real, yo estaba allí. Ya. Porque Ya. yo estaba allá. Ya. Es decir, yo estaba en el personaje que estaba viendo a los otros seres. Ya. Porque yo estaba en un personaje que estaba mirando hacia abajo y estaba viendo a otros seres que iban encapuchados de una forma, pues con una vestimenta, era como azul, un azul marino muy fuerte, y llevaba unos bordados dorados, iban como en formación, y fue muy increíble. Y estaba mi pareja y recuerdo que le llamo, pero tanto me emocioné que salí de allá. Era la primera vez que me ocurría. Claro. Entonces yo estaba observando todo lo que me estaba pasando, estaba observando el mantenerme, no te salgas. Pero claro, era tanto la emoción de lo que me estaba pasando, te sacó. me sacó. Y entonces le digo a mi amor, estaba sintiendo mi propia vibración porque mi vibración se eleva. Cuando ocurren esas cosas, mi vibración se eleva bastante. Entonces me empiezo a sentir, decir, no, sí, te estaba sintiendo, pero no sabía qué era. Y entonces le cuento, pero a medida que le estoy contando, yo salgo de allí y aparezco en una playa, era como un atardecer, ¿vale? Donde veo las olas, yo estoy caminando por la playa y estoy sintiendo el agua. Y lo estoy viendo, digo, ¡uy! Daban ganas de quedarse allí, ¿vale? Lo que pasa es que por la propia emoción Sí, no, la emoción te te saca de una. sales. Así es. Situaciones de esas he tenido varias. Uf, qué loco eso y esa comprensión. Pero termina siendo que una habilidad tuya y muchas personas tienen Esto lo esa tiene habilidad. todo el mundo. Lo tiene todo el mundo. Lo que ocurre es que Pues de pronto van a tú- despertar en ti cuando pero tú lo requieras. de pronto tú tienes más apertura, ¿no? Es como yo juego mejor fútbol que tú, ejemplo. ¿Y tú qué sabes si yo No, juego yo estoy mejor que tú al seguro, fútbol? tengo la bota de oro. No, bueno, lo que pasa es que yo mis aperturas son esas, pero porque yo la conexión que hice fue plena conmigo. Es decir, yo no simplemente desperté y tengo una información, porque normalmente el despertar de conciencia que hay es acerca de la información que tienes, de que si esto está pasando, de que si esto otro es mentira, Ya. de que... No, yo no es mi despertar por eso. Yo mi despertar es porque tuve lo que tuve Ya. y me desperté. Pero luego tuve mi proceso no solamente de integración, sino de reconocimiento de lo que me estaba ocurriendo, porque para mí todo eso era nuevo. Era nuevo el poder comprender la energía, era nuevo el poder comprender que podía haber cosas
que no veía. Era nuevo el poder ver a otro tipo de seres a mi alrededor. Era nuevo el poder saber que tenías una dolencia sin que tú me digas nada. Era Ya. nuevo para mí, todo eso era nuevo. Todo eso era el yo aprender conmigo a qué ocurre en mí cuando me estoy mostrando algo. Al final siempre es estar observándote para poder cada vez ser más tú. Pero es que esto ya lo dijeron. Yeshua lo dijo en su momento. Ustedes pueden hacer lo mismo y más que yo. Hay ahorita como un movimiento muy fuerte de espiritualidad. Ujú. Retiros espirituales, viaje, constelaciones, registros akáshicos, mucha información y mucha cosa. Ujú. Eh, ¿Tú piensas que las personas están haciendo esto de manera consciente, sincera, realmente quieren conectar y la información que están recibiendo va en esa misma coherencia? ¿O quizás eso está distorsionando más todo el camino y llevando a las personas a quitarse cierta responsabilidad y entregándoselas a otras? Porque termina también dedicando, pues se vuelve siento a veces como un juego. Voy y Sí. vengo, pruebo y vengo. Y si tengo algún inconveniente, pues voy y busco respuestas allá. Además de que hay entidades que también juegan. Claro, Y juegan en otros planos más sutiles. ¿Vale? Nosotros estamos en una tercera dimensión. Esa tercera dimensión ve la materia como la ve, pero hay otras dimensiones, hay otros planos donde la materia no es igual. Entonces hay seres que se pueden totalmente hacer tan sutiles que ni siquiera los ves, a no ser que puedas llegar a ver ese tipo de energías. ¿Vale? Entonces, en el tema espiritual ocurre lo mismo. El tema espiritual ha tenido una apertura muy fuerte, pero lamentablemente hay mucha desinformación y hay mucha interferencia frecuencial, que te he comentado antes también. En los planos, ¿vale? Sobre todo en el plano astral, hay mucha frecuencia intervenida, donde yo conozco mucha gente que han salido, que salen al plano, que están allí, que conocen, que sí se les ha aparecido. Y desde el 2021 les he dicho lo mismo, tengan cuidado, porque hay mucha interferencia y se puede aparecer cualquier ser en el que tú vas a dar por ley, por bueno, pero vamos, de que es y no es. en esos, con esas herramientas. Así es. Por eso el tema de la observación. Mira, yo he tenido viajes al principio, ¿vale? Cuando yo meditaba, que yo no tenía conocimiento. Y bueno, recuerdo uno en concreto en Dinamarca, que yo estaba meditando y bueno, pues salgo o creía salir, ¿vale? Creía salir, ¿Por qué? Porque ya se me había hecho fácil normal. lo que anteriormente de un modo natural sí hacía. Entonces llegó un momento en el que al estar pendiente de esos detalles veo un detalle que me di cuenta que era mente. Es decir, que yo lo que estaba haciendo en ese momento, todo era mente. No era realmente una salida. Me lo estaba creando yo aquí. Ya. ¿Qué hice? Deshice todo. Y entonces profundicé. La intención que puse es profundizar más en mí, en relajarme, en calmarme, en estar tranquilo, en no tener pensamientos. Cuando ocurre eso, la salida es natural. Natural. Ni siquiera tienes que imaginar nada, ni pensar nada. Yo no imagino. De hecho, en una de las veces yo salí, me puse a meditar frente al Sol central. Sol central de la galaxia. Sí. Y me puse a meditar. Y de repente yo estaba allí tan tranquilo y además salí y cuando salí de forma intencional me puse a meditar así. Y de repente veo que se forma una esfera transparente de energía en mí. Y entonces, bueno, pues me lleva a algún lado. Y yo no tenía ni idea dónde me estaba llevando. Además, yo estaba metido en la meditación y observando y yo estaba conmigo. ¿Dónde voy? Es decir, ¿dónde me está llevando? O sea, usted la invitación era consciente de todo lo que estaba Yo estaba, pasando. claro, estaba consciente, pleno de lo que estaba ocurriendo y no reconocía lo que estaba ocurriendo. Y eso me llevó a un sitio concreto donde me ocurrió un Ciertas tema, cosas, sí. sí, concreto, que no viene al caso, muy bonito. Y fue muy bonito que luego supe y descubrí que eso era una forma de compartirme a mí algo por todo aquel servicio que conmigo yo estaba haciendo.
Ya. ¿Vale? Entonces, del mismo modo que te dije antes, a medida que tú contigo te vas mostrando que tu intención es cada vez estar más en ti, más en ese amor, en esa calma, en esa tranquilidad, el aprender a ver las cosas o hablar de otra forma, ¿vale? Tu propio ser que va viendo que estás más listo y preparado se va compartiendo de modos distintos. Se va aperturando. Recuerda lo que te conté de la manita y el dedo, ¿verdad? Cree que está separado. Así es. Entonces la mano al dedo no le va a compartir nada hasta que no se dé cuenta que el dedo comienza por sí solo a tener nociones que pertenece a algo más. Ya. Cuando ya se da cuenta, la mano empieza a compartir detallitos, pero jamás va a hacer algo que pueda interferir en el libre albedrío del dedo. ¿Me explico? Sí. Pues eso mismo ocurre con nosotros. Tú nunca has estado desconectado de ti. No lo recordabas, que es distinto. Eras el dedo olvidadizo, pero no lo recordabas. A medida que empiezas a tener una serie de experiencias, de vivencias, de anécdotas, de situaciones, vas cada vez entrando en ese camino que te vas a ti mismo mostrando una serie de detalles. A medida que haces eso, tú vas sintiendo aperturas en ti. Y vas sintiendo situaciones donde te apetece estar más solo, como hacer más introspección contigo, como que ves detalles fuera que dices, no, pero esto qué, ¿no? Cuidarte más. Así es. Y eso ocurre por eso, porque cada vez estás más en ti. Cuando uno está, digamos, en todo ese proceso de, pues, del despertar y todo esto, hay muchas personas, las que están afuera también, que no están conectadas con el despertar, se sienten perdidas. Hay un sentimiento de sentirse perdida, no saben qué hacer, para dónde agarrar, qué hacer cuando aparece este sentimiento. Como ese sentimiento puede ser una señal. Sí, claro. De momento todo van a esas señales. Todo. Todo. Depende de ti cómo las veas. ¿Vale? Te lo he dicho antes. La única constante que jamás varía de ahí, de toda la ecuación, eres Eso. tú. Por ejemplo, uno tiene, yo siempre he dicho que como que hay unas ciertas relaciones, y más que todo las amorosas, que son muy fuertes para la mayoría de personas. Es más, yo he visto vidas que se destruyen por esas experiencias. Esas relaciones, ¿qué papel juegan en todo esto? Tal vez experimentar qué se siente, o tal vez tener la experiencia de qué ocurre cuando yo hago ciertas cosas y tienen ciertas consecuencias. Porque muchas veces solamente vemos la explosión, pero no vemos qué ocasiona la explosión o qué ocurrió dentro de esa bomba antes de que explote. Y eso viene también, puede venir desde otras vías, como me estás comentando. Puede venir, puede venir, ¿vale? No. Pero de una forma sutil. Lo que requerimos comprender es que cada vida es individual. Ya. Y me refiero, cada experiencia, ¿ok? Porque se habla mucho de ir a sanar cosas del pasado, de vidas Ya. anteriores y demás. No tienes, y digo tienes, no tienes que hacer nada, ¿vale? No hay lo que digo sanar como... nada. Así es. ¿Por qué? Porque todo aquello te trajo aquí. Todo aquello de allá te ha traído a este momento en el cual ahora estás despertando. Y no te ha traído para que vayas nuevamente allí a cambiar A algo. cambiar todo. No, te ha traído para que aquí aprendas a reconocerte, a que aprendas a observar, a que aprendas a ver las cosas desde todo aquello que eres. Y entonces mirarás atrás y dirás, wow, es que fue perfecto. Porque si no ocurre aquello de allá, No estaríamos aquí, acá. así es. Todo cambiaría. Entonces, ¿qué requieres cambiar? Bueno, usted comenzó la historia del despertar y nunca la terminó. ¿Cómo terminó esa historia en Dinamarca? Esa historia termina el día de hoy. Digo, termina que continúa, ¿no? Donde yo despierto y yo anteriormente, muchos años atrás, yo ya había sentido algo dentro de mí, un llamado, ¿vale? No lo definía como tal. La segunda vez puede que sí. Yo lo tuve 3 veces el llamado. En la primera, mi llamado era como vete, piérdete tú solo contigo. ¿En Dinamarca estás casado, con No, hijos? estaba en España todavía, con mi exmujer y con mis Ya. hijos. Yo estaba en España y lo sentí muy fuerte. Eso fue, yo creo que fue entre el 2009 y 2011.
fue algo que yo no había tenido nunca, no lo reconocía, pero eso fue emocionalmente, fue muy fuerte, muy duro, porque me llevó a un estado profundo de soledad, de observarme y demás. Y era el vete, camina, conócete, estate contigo, literal. Y eso me vuelve a ocurrir en el 2016-17, ¿vale? Y entonces, bueno, pues yo seguía todavía casado y demás, y mis planes pues no eran abandonar todo así a la ligera, ¿no? Porque además estaba pasando por una situación económica complicada de cuando la crisis que hubo del 2008 en España y demás. Y entonces no, mi intención no era como que los dejo tirados y me voy, escuchándome. Era ser consciente y decir, hey, no es el momento ahora, y ahora en cuanto ya acomode y pueda hacerlo, lo haré. Hasta que tengo el despertar en el 2020, y entonces antes del despertar yo ya estaba teniendo nuevamente esas sensaciones. Pero con el despertar se hizo mucho más fuerte, y era camina, encuéntrate, camina contigo. ¿Esos eran los mensajes que les llegaban o las comprensiones o dónde salía eso? Sí, de aquí, del corazón, del Del pecho. Era pecho. una sensación, no era un mensaje o una voz, era una sensación. Era un algo interno que te está mostrando, Que requieres lo irte, empujen. caminar, Sí. estar solo, vete, encuéntrate. Esa sensación era muy fuerte. Y entonces, bueno, pues después del despertar, las señales eran muy claras. Yo tuve varios accidentes laborales en la parte baja de la espalda, donde pues me daba ciática, lumbago. La última me tuvo 3 semanas casi que no podía caminar. Esas señales, ¿de dónde vienen? ¿Son tuyas, la vida, el Son tuyas. propósito, la Las divinidad? señales como tal son tuyas que tú te pones en el camino para que tú puedas Uno se comprenderlas. pone las Sí, señales, no es que no te viene las la pone nadie. No divinidad, te de viene que Pepito a decir, voy a sí, poner esta aquí a ver si José ya pasa por aquí y no lo viene ve. de eso, No, no es que Dios te coloca la no, señal y que eso no, es uno mismo. es uno mismo. Ya Porque Dios está, como tal en sí no existe. ya está. ¿Vale? Eso se va a volver viral con eso que acabaste de decir. Entonces, comprendiendo eso, las señales te las pones tú. Las señales me las iba poniendo yo. De hecho, coincide en el que todo esto que te estoy contando ahora coincide cuando yo dejo de emitir juicios Ya, con mi compañero. ¿Vale? Entonces fue como una y una son dos, ¿no? O blanco y en botella, leche. Y ya, y dije ya. Y comencé a caminar. Y dejé todo en mi casa. Yo me fui sin nada. Yo dejé mi estudio de grabación, dejé todo lo material, lo dejé allá. Solo cargué con una maleta en aquel entonces, donde puse parte de mi ropa, parte, que en el camino se fue quedando la mayor parte, y mi guitarra y mi trompeta. Y bueno, me llevé también algunas cosas que tenía, porque yo soy productor y arreglista y compositor y músico, etcétera, etcétera. Y tenía pues composiciones y muchas cosas en mis computadoras, y esa información sí me la llevé, se la dejé a mi hermana. Pero lo demás, mi mesa de mezcla, micrófonos, cables, todo lo dejé allí, no me llevé nada. Y una televisión que había comprado no hacía mucho, se la di a mi padre. Lo o demás sea, se quedó allí. soltaste todo. Sí, porque lo que entró en mí fue una libertad plena. Es decir, ya no necesitaba nada. Era como, puedo ir donde sea que no necesito nada. Y algunos te dirán, pero necesitas comer. Ni eso. No, no, es que fue tan claro. Era como, puedo ir donde sea que voy a estar bien. Esa certeza que te dije antes es la que me impulsó a todo. Y entonces empecé a caminar. Y caminé desde México a Mochila con mi pareja, que tú la conoces, y de Mochila los dos, desde México hasta Costa Rica, de mochila, teniendo experiencias y señales. Nos acompañaban 2 águilas todo el tiempo. Fíjate el viaje que hicimos. 2 águilas siempre nos acompañaban. Siempre aparecían. Cuando íbamos a montar en un autobús o algo, las 2 águilas estaban ahí. Cuando íbamos a montar en un autobús o algo, aparecían cierto tipo de números, cierto tipo de señales, porque yo no sabía dónde iba. Solo
Iba. Me dejé caminar. Y en el camino aparecía dónde requería ir. Tranquilo que yo soy de las mismas. Yo no sé por dónde voy, pero el camino me está direccionando. Sí, yo te he dado una pista. Ah, una que otra. Y ese viaje te trajo hasta aquí a Colombia. Me trajo hasta aquí a Colombia. Más que Con todo mi por mi pareja. amor. Sí, por mi amor. Ese que tú también Sí, conoces ya, como mi amor. sí, mi amor. Ya quedó así, mi amor. Así es. Sí, nosotros vinimos porque queríamos estar con su mamá. ¿Vale? Y bueno, pues su mamá estaba enferma en aquel entonces y quisimos estar con ella y todo estuvo perfecto porque bueno, pues su mamá pudo ver, ella ha sido de las personas que ha podido ver cosas conmigo, ¿vale? Yo he podido ayudarla y eso ha sido muy gratificante porque cuando ayudas a alguien que tiene cierto tipo de dolencias o tal, que no hay nada que le quite el dolor y tú llegas y le ayudas y se lo calmas, pues eso es muy bonito, muy gratificante para ti. No solamente por lo que haces, sino te sientes agradecido con el camino que hiciste contigo porque has tenido la oportunidad de poder ayudar con eso, ¿no? Y eso es muy bello. Y ahora estoy aquí contigo, gracias a Sí, eso pues te conocí. no, te tengo que agradecer por toda esa información que me has dado. La verdad, a mí me ha ayudado demasiado. Como te dije en la introducción, qué introducción acabé de darme, ¿cierto? La armé muy bien esa introducción. Sí, sí, ha Increíble. estado buena. Va, bien, Si te muy hubieran bien. visto aquel día... Brutal. Y ya para terminar este podcast extraordinario, yo siento que la mayoría de personas, estoy generalizando, pues yo creo, buscan la felicidad. ¿Qué es la felicidad para ti y dónde se encuentra? Es que todo está dentro. Yo antes del despertarme, ¿vale? Yo ya tenía una forma de ver y observar las cosas desde una perspectiva muy cercana a la de ahora, ¿no? Lo que ocurre que al aperturarse todo lo que se aperturó en mí y al potenciarse como se potenció, pues todo cambia mucho más. Pero la alegría eres tú, la felicidad eres tú, del mismo modo que la tristeza eres tú. Y no la juzgues. ¿Te quieres sentir triste porque quieres experimentarlo? Ok, hazte consciente de que esa tristeza te vas a permitir sentirla, reconocerla, ver qué ocurre en ti. ¿Qué pasa cuando tienes eso? Del mismo modo, hazlo cuando te sientes feliz y alegría. Y entonces vas a ver el cambio. Claro, no es el happy, happy, happy siempre y no es la tristeza siempre, depresión, angustia total. Así es, Es experimentarse en todas así es. esas emociones que uno tiene, porque somos uno solo, ¿no? Pero cuando aprendes, puedes mantenerte donde quieras. Ya. Tengo una frase para terminar, que quiero que me digas qué piensas de esa frase, que me pareció muy interesante. Y dice, todo está en ti, pero lo recordarás hasta que sueltes lo que no eres. Claro, yo creo que es prácticamente todas nuestras charlas. Tú eres todo aquello que eres, aunque no lo sepas. ¿Vale? Cuando lo recuerdes, te darás cuenta de todo aquello que fuiste y lo amarás del mismo modo en el que te vas a amar cuando te reencuentres. Porque siempre fuiste todo. Nosotros somos uno. Y no porque seamos uno con todos, somos uno con nosotros. Lo primero. Lo primero que aparece es el uno que yo soy. Y esa frase engloba todo eso. Cuando tú aprendes contigo a ser tú, contigo, a caminar tú, contigo, ya está dicho todo. Es todo. Miso. Muchas gracias, mi Fer. Muchas gracias a ti. Ya vamos por el camino. Gracias por Sí, todo. Gracias por muchas la gracias. información, por la comprensión, por todo. Gracias por la oportunidad. No, ahí estamos durísimo. Voy a hacer algo. Tú no estás acostumbrado a esto, pero voy a tirar mi frecuencia hacia afuera. Ok, Mi frecuencia energética por claro que medio sí. de mi voz. Claro que sí. Ya. ¡Vamos! Esto está muy bueno.